La plataforma independiente Yo sí te creo en Cuba confirmó un nuevo feminicidio esta semana, elevando a 53 la cifra de crímenes relacionados con la violencia machista. Lady Marian Durruti, de 32 años, fue asesinada el pasado 16 de julio por su expareja, quien la esperó dentro de su casa y la atacó con un arma blanca. El lamentable hecho ocurrió en San José de las Lajas, provincia de Mayabeque. Con este caso, los feminicidios registrados en Cuba casi equiparan los 54 crímenes machistas reportados en España, un país que posee casi 4 veces la densidad poblacional de la isla y donde sí existe un registro oficial de este tipo de muertes. El régimen cubano no transparenta las cifras de muertes asociadas a razones de género y los canales independientes que se dedican a informar sobre el tema lo hacen a partir de un subregistro. Por tanto, el número de víctimas podría ser superior. También esta semana se supo que el asesino de Rosemary Peña, una joven de 23 años que fue reportada como el feminicidio número 52, se entregó a la policía luego de varios días prófugo. En el apartado cultural ha sido noticia la destitución del presidente del ICAIC, Ramón Samada, tras la polémica en torno a la censura del documental La Habana de Fito, del realizador Juan Pin Vilar, y su posterior exhibición en la televisión cubana sin el consentimiento de este. Aunque la nota oficial explica que Samada fue liberado de sus funciones por solicitud personal, la reacción de intelectuales y artistas ante el irrespeto a la libertad de creación y expresión, así como a los derechos de autor, fue suficiente para poner en crisis una institución que sigue apostando por la censura y la exclusión de aquellos realizadores incómodos para el sistema. En reemplazo de Samada, el Ministerio de Cultura eligió como presidenta en funciones a Susana Molina, quien se desempeñaba como directora de la Escuela Internacional de Cine y Televisión. Con respecto al ámbito nacional, ha trascendido que entre enero y mayo de 2023 ocurrieron 361 robos con fuerza en las bodegas del país. Así lo reconoció la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez. La funcionaria precisó que si bien esta cifra representa 66 robos menos que en igual periodo del año anterior, los hechos delictivos de este tipo aumentaron en las provincias de Pinar del Río, Matanzas, Santi Espíritus, Camagüey, Las Tunas y Holguín. Asimismo, reveló que los principales productos sustraídos fueron arroz, frijoles, leche en polvo, café, aceite vegetal refino, azúcar, jabones y cigarros. Pese a los supuestos esfuerzos de las autoridades por disminuir los robos en las bodegas, estos siguen aumentando en proporción a la crisis alimentaria y la galopante inflación que castiga a los cubanos. Solo en el mes de julio se han reportado 3 robos en establecimientos de este tipo. Que nuestro pueblo hermano cubano necesita ser libre, libre de hambre, libre de torturas, libre de opresión y sobre todo libre de Díaz-Canel. En materia de política exterior, 3 diputados del Parlamento Europeo han solicitado al Consejo de Ministros de la Unión Europea dejar sin efecto el acuerdo de diálogo político y cooperación con el régimen cubano en virtud de sus continuas violaciones a los derechos humanos y la existencia de más de 1.000 presos políticos en la isla. Asimismo, los parlamentarios presentaron pruebas de que el gobierno de Díaz-Canel es un aliado estratégico de Rusia en su guerra contra Ucrania, que es una guerra con Europa, y concluyeron que el acuerdo de diálogo político no ha funcionado, por lo cual debería ser inmediatamente suspendido. La petición de los eurodiputados trascendió pocos días después de que el Parlamento Europeo aprobara por mayoría una importante resolución que condena los abusos a los derechos humanos en Cuba y pide sanciones contra Miguel Díaz-Canel, cuya presencia en la reciente cumbre entre la CELAC y la Unión Europea fue rechazada por exiliados y activistas cubanos. Los manifestantes protestaron por la participación de Díaz-Canel en la cumbre celebrada en Bruselas. Exigieron el fin de la dictadura y la liberación de todos los presos políticos. Denunciaron además la alianza de la cúpula cubana con el régimen de Vladimir Putin. Ha sido un resumen semanal de las principales noticias publicadas por Cubanet. Visite nuestras plataformas para estar más y mejor informado sobre la realidad de Cuba. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.